El aire nocturno del ingenio en Pernambuco, en el año 1725, era espeso y casi irrespirable, una mezcla profana del olor a azúcar quemado y carne humana. En la casa de las calderas, un infierno de ladrillos y vapor, el ruido del trapiche era un trueno constante, aplastando la caña a un ritmo implacable. Pero superpuesto a ese sonido, había otro, más agudo y desesperado, el grito de un hombre siendo engullido por el sonido de la industria que él mismo construyó. Las llamas de la caldera, que por décadas transformaron el sudor de cuerpos esclavizados en oro líquido, ahora servían como la pira funeraria para el amo de aquel imperio de dolor. Dentro de la colosal paila de cobre, el guarapo de caña hervía en un vórtice dorado y burbujeante. La melaza espesa y pegajosa, la sangre misma de la riqueza de aquella tierra, se había convertido en una tumba líquida. En medio de ella, el cuerpo del señor de ingenio, un hombre cuya palabra era ley y cuya crueldad era legendaria, luchaba inútilmente, hundiéndose en el líquido incandescente que cocinaba su carne y se aferraba a sus huesos. Su agonía era un espectáculo grotesco, el arquitecto del infierno consumido por su propia creación, su piel disolviéndose en el mismo azúcar que él extrajo con tanta sangre. Sus gritos de terror y dolor eran casi inaudibles, ahogados por el rugido del fuego y el gemido rítmico del trapiche. La máquina de ganancias que tanto amaba era indiferente a su sufrimiento, continuando su trabajo de aplastar y hervir, como siempre lo había hecho. En ese momento él no era un amo, un señor o un hombre de poder, era solo carne, siendo procesada junto con la caña, su poder aniquilado por la fuente de su propia codicia, su identidad disolviéndose en un caldo anónimo de dulzura y muerte. Sobre la dantesca escena, en la plataforma de madera usada para inspeccionar la cocción, una figura solitaria observaba. Era Damiana, una mujer de la nación Congo, cuyo cuerpo fuerte era un tapiz de cicatrices. La luz anaranjada de la caldera danzaba en su rostro, revelando una expresión de calma absoluta, una serenidad tan profunda y aterradora como el infierno que se desarrollaba debajo de ella. Sus ojos no parpadeaban, no sentía pena ni placer, solo la quieta y pesada finalidad de una tarea cumplida. Ella era la jueza, el jurado y la verdugo. La mano que por años alimentó el fuego para enriquecer a su amo era la misma mano que ahora presidía su muerte. En esa mirada impasible se contenía el peso de cada latigazo, cada marca de hierro candente, cada vida aplastada por el trapiche. No estaba solo viendo a un hombre morir, estaba atestiguando la balanza de la justicia siendo brutalmente reequilibrada. El hombre que la trató como combustible para su máquina ahora se había convertido literalmente en parte del proceso. La escena era una obra maestra de venganza poética. Un señor de ingenio, hervido vivo en la propia melaza que constituía su fortuna. Una esclava impasible, como una diosa del fuego, observando su veredicto ser ejecutado. No había forma de que aquello fuera un accidente. La plataforma rota, el momento preciso. La única testigo que no demostraba miedo. El aire no olía solo a muerte, sino a una retribución ancestral, a una deuda de sangre que finalmente estaba siendo pagada, en oro hirviendo. La zafra de aquel año sería, de hecho, la más amarga de todas. Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que nos trajo hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Es increíble saber hasta dónde llegan estas historias. Para entender la furia que transformó la melaza en una tumba, necesitamos retroceder 6 meses en el tiempo, al apogeo de la zafra de caña en Pernambuco. El ingenio, bajo el sol implacable, era un organismo vivo y monstruoso. Su corazón era el trapiche, cuyos dientes de hierro masticaban la caña día y noche, y sus venas eran los canalones que llevaban el caldo verde y dulce a las pailas de cocción. El aire era perpetuamente dulce y empalagoso, un perfume que escondía el hedor del sufrimiento. Era un mundo movido por un único engranaje, la transformación de vidas humanas en azúcar, en un ciclo interminable de trabajo, dolor y ganancias. En el centro de este infierno, en la casa de las calderas, reinaba Damiana. No como una reina, sino como una prisionera condenada a la más dura de las sentencias. Su trabajo era alimentar el fuego,
empujando leña hacia las bocas hambrientas de las calderas que calentaban las pailas. El calor era una pared sólida, un enemigo físico que robaba el aire de los pulmones y empapaba el cuerpo de sudor. El hollín pintaba su rostro y sus brazos, y el peligro de una chispa o de una salpicadura del caldo hirviendo era una amenaza constante. Era el lugar más peligroso del ingenio, y por eso era su dominio. Su fuerza física era una leyenda y una maldición. Los otros esclavizados la veían con una mezcla de admiración y temor, una giganta de la nación Congo que parecía cargar el peso del mundo sobre sus anchos hombros. Los capataces, hombres acostumbrados a quebrar cuerpos y espíritus, dudaban antes de acercarse a ella, sintiendo la energía indomable que emanaba de su presencia. Era una herramienta demasiado valiosa para ser rota por completo, pero su fuerza era también un desafío constante a la autoridad de los blancos. Su piel era un testamento de su vida. La espalda, un mapa en relieve de antiguas cicatrices de latigazos, cada una lección de obediencia que su alma se negó a aprender. Los brazos y las piernas, marcados por quemaduras, las estrellas deformes donde la melaza caliente o una brasa habían encontrado su piel. En su hombro, la marca de hierro al rojo vivo que la designaba como propiedad, el símbolo de su deshumanización. Cada cicatriz era el recuerdo de un dolor al que había sobrevivido, transformando su cuerpo en un diario de resistencia. Pero su dolor más profundo no estaba en la piel, estaba en la memoria. En la oscuridad de su mente, todavía veía las selvas verdes de su tierra natal en el reino del Congo, oía la voz de su madre, sentía el tacto de su padre. Eran fragmentos de un sueño, de una vida robada que la atormentaban en el breve silencio entre el silbato del ingenio y el amanecer. Su dolor era el del desarraigo, la agonía de un árbol arrancado de su suelo y forzado a vivir en una tierra estéril. El ingenio para ella no era solo un lugar de trabajo, era un monstruo devorador. Con cada haz de caña que era empujado al trapiche, veía un pedazo de su gente siendo triturado junto a él. La máquina no distinguía entre la fibra de la planta y la fibra de la vida humana. Todos eran materia prima para el lujo de un hombre. Veía la juventud desvanecerse, los cuerpos encorvarse y los espíritus volverse tan vacíos como los bagazos de caña escupidos por el engranaje. En medio de este paisaje de desolación había una única luz, un único hilo que la conectaba con su humanidad y su pasado. Su hermano menor, Zumbi. Él era la última semilla de su familia, el único otro ser en ese mundo que compartía su sangre y sus memorias. Era la razón por la que ella aún no se había entregado al fuego de las calderas o a la oscuridad de la desesperación. Zumbi era la antítesis de Damiana en muchos aspectos. Con 16 años, era delgado y poseía una delicadeza que lo hacía inadecuado para el trabajo brutal en los cañaverales. Su tos frecuente y su aparente debilidad lo convertían en un blanco constante para la ira de los capataces. Era visto como una pieza defectuosa en la gran máquina del ingenio, una pérdida que solo era tolerada por la productividad de su hermana. El amor de Damiana por su hermano era una fuerza de la naturaleza feroz y silencioso. Lo protegía con la ferocidad de una leona. A menudo asumía sus tareas más pesadas. Trabajaba el doble para compensar la lentitud de él, o le entregaba la mitad de su ya miserable ración de comida. Sus cuidados no estaban hechos de palabras o abrazos, sino de gestos prácticos, de una vigilancia constante, de un escudo humano que ella ponía entre la fragilidad de él y la brutalidad del mundo. En los raros momentos de descanso, sentados en la oscuridad del barracón, ella le contaba historias. No historias felices, sino historias de su pueblo, de los guerreros del Congo, de los espíritus de la selva. Le hablaba en su lengua nativa, el Kikongo, para que no lo olvidara. Era su forma de mantener viva el alma de ambos, de recordarle y a sí misma que eran más que esclavos. Eran los descendientes de un pueblo orgulloso. El arquitecto de ese infierno era el señor de ingenio, un hombre cuya crueldad era refinada y personal. No era un tirano distante que solo daba órdenes. Se deleitaba con el espectáculo del poder. Su mayor satisfacción era encontrar al espíritu más fuerte en el barracón y dedicarse personalmente a quebrarlo, como un niño cruel que arranca las alas de una mariposa.
Desde que Damiana llegó, se había convertido en su obsesión. Él veía en sus ojos no el miedo o el odio, sino algo que lo aterrorizaba, la indiferencia. Ella lo miraba como si él no fuera nada, un obstáculo que debía soportarse, no un amo al que temer. Esa ausencia de sumisión en su mirada era una afrenta que no podía tolerar. La designó a la casa de las calderas, el trabajo más inhumano, creyendo que el calor infernal la derretiría por dentro, que el agotamiento la pondría de rodillas. La azotaba por infracciones menores, no para corregirla, sino con la esperanza de arrancarle un grito de súplica, pero de Damiana solo recibía el silencio, y cada latigazo que ella soportaba en silencio era una derrota para él, alimentando su odio. La paz en la hacienda era, por lo tanto, una guerra fría entre dos fuerzas. Por un lado, el señor de ingenio, con todo el poder de su mundo, intentando aplastar un único espíritu. Por el otro, Damiana, con nada más que su fuerza y su memoria, negándose a ser aplastada. En medio, Zumbi, la pieza vulnerable, el punto débil que el amo aún no había decidido explotar. El aire del ingenio estaba saturado con más que el olor a melaza. Estaba saturado con la tensión de esta batalla silenciosa. El público, que ya sabe el destino del señor, observa esta danza macabra con un sentimiento de inevitabilidad. Cada acto de arrogancia del amo, cada mirada silenciosa de Damiana, es un paso hacia la plataforma de inspección sobre la paila de cobre hirviendo. La catástrofe ya estaba escrita en el aire, esperando solo el catalizador que la haría llover fuego. La presa que contenía el océano de sufrimiento de Damiana estaba destinada a romperse. El día en que sucedió comenzó como cualquier otro, bajo un sol blanco y abrasador que convertía el aire en fuego. El ritmo de la molienda era frenético, la zafra estaba en su apogeo y el hambre del ingenio por la caña era insaciable. Los cuerpos de los esclavizados se movían en un ballet de agotamiento, sus músculos gritando en protesta, sus mentes adormecidas por la brutal monotonía del trabajo. Cada haz de caña cortado, cargado y molido, era una gota más en la copa de riqueza del señor y una gota menos en la vida de quienes lo servían. Zumbi, más débil de lo habitual debido a una fiebre que lo consumía, luchaba por mantener el ritmo. Cada haz de caña que levantaba parecía pesar una tonelada, y el polvo dulce que se desprendía en el aire entraba en sus pulmones, provocando ataques de tos que lo dejaban sin aliento. Veía las miradas de desprecio del capataz e intentaba esforzarse más, movido por el miedo y el deseo de no causar problemas a su hermana, que ya cargaba con tantos fardos. Fue entonces cuando ocurrió el error. Al acercarse a la plataforma del trapiche, un mareo lo golpeó. Sus piernas flaquearon y tropezó, dejando caer el pesado haz de caña que llevaba. Los tallos se esparcieron por la entrada del molino, bloqueando el paso y forzando la interrupción de la línea de producción. Fue un pequeño accidente, un momento de debilidad humana en un sistema que no toleraba ninguna de las dos cosas. En ese exacto momento, el señor de ingenio estaba en la plataforma de supervisión, observando su máquina de ganancias con ojo de águila. Vio la interrupción. Para él no fue un accidente, sino un fallo intolerable, un acto de insubordinación de la materia prima humana. Su rabia fue instantánea y desproporcionada. Y al ver que el culpable era Zumbi, el débil, el protegido de Damiana, una idea cruel y ejemplar se formó en su mente. Finalmente había encontrado la llave para quebrar a la mujer que no podía domar. Con una sonrisa sádica que sus labios apenas contenían, bajó de la plataforma. Caminó lentamente hacia el lugar de la ofensa, saboreando el miedo que su presencia infundía. Se detuvo frente a Zumbi, que temblaba en el suelo. Entonces, con la voz alta y clara para que todos, especialmente Damiana en la casa de las calderas, pudieran oír, pronunció la sentencia. Este bagazo inútil solo sirve para una cosa. Muélanlo con el resto de la caña. Un silencio sobrecogedor cayó sobre el patio, tan absoluto que el sonido del trapiche pareció 10 veces más fuerte. Los esclavos retrocedieron, horrorizados. Incluso los capataces, hombres embrutecidos por la violencia diaria, dudaron por un segundo, sus rostros pálidos ante la enormidad de la orden. Moler a un hombre vivo era una crueldad que trascendía la lógica del castigo y entraba en el reino de la pura monstruosidad.
En la casa de las calderas, Damiana escuchó las palabras. El sonido viajó a través del calor y del ruido y golpeó sus oídos como un rayo. Por un instante, el mundo se detuvo. La pala llena de leña cayó de sus manos. Su corazón pareció dejar de latir, y entonces un rugido animal, un sonido de pura negación y furia, explotó desde su garganta. Se dio la vuelta y corrió hacia el trapiche, una fuerza de la naturaleza dispuesta a destruir todo a su paso para salvar a su hermano. Pero el Señor había anticipado su reacción. Dos de los capataces más grandes y brutales la interceptaron, agarrando sus brazos. Damiana luchó con una fuerza sobrehumana, debatiéndose, mordiendo, sus músculos retorciéndose en un esfuerzo desesperado por liberarse. Era la encarnación de la furia, pero eran dos contra una, y usaron todo su peso y fuerza para contenerla, aprisionándola contra una pared, forzando su cabeza a girar para que no pudiera apartar la vista. La escena se desarrolló con una rapidez terrible. Zumbi, paralizado de terror, apenas tuvo tiempo de gritar. Fue agarrado por otros dos hombres y arrastrado, sus pies pataleando inútilmente. Damiana lo veía todo, sus ojos desorbitados de horror, sus gritos mezclándose con los de su hermano. Lo vio ser levantado y empujado hacia los engranajes hambrientos del trapiche. Hubo un sonido horrible, una mezcla del crujido de huesos y el ruido sordo de carne siendo aplastada. El grito de Zumbi fue cortado abruptamente, engullido por la máquina. Por un segundo, el trapiche pareció atascarse, y luego continuó su trabajo, escupiendo por el otro lado un bagazo rojizo, una mezcla de fibra de caña y lo que antes había sido su hermano. El mundo de Damiana se hizo añicos. El cuerpo que antes se debatía con furia, ahora quedó completamente inmóvil en los brazos de los capataces. Ellos, sintiendo el cambio, la soltaron con cautela, esperando un colapso, un ataque de llanto, una explosión de luto. No recibieron nada de eso. Lo que sucedió dentro de Damiana fue una alquimia terrible. El dolor era tan vasto, tan absoluto, que no podía ser procesado como tristeza. En cambio, implosionó. El fuego de su agonía quemó todas sus lágrimas, toda su suavidad, todo su miedo, y de las cenizas nació algo nuevo. Su espíritu no se quebró, se forjó, se solidificó, transformándose en un diamante de odio puro, límpido e indestructible. Se levantó lentamente, sin mirar a los hombres que la habían sujetado, sin mirar la mancha roja en el suelo. Sus ojos, ahora secos y vacíos de cualquier emoción reconocible, recorrieron lentamente el ingenio, el trapiche, las calderas, las pailas de cobre, el lugar de su tortura. Lo veía ahora con una claridad diferente. Ya no era su prisión, era su arsenal. En un silencio que era más aterrador que cualquier grito, se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa de las calderas. Recogió su pala y volvió a alimentar el fuego. Sus movimientos eran precisos, económicos, mecánicos. Cada palada de leña que arrojaba a las llamas era una promesa, un juramento silencioso. El fuego que alimentaba ya no era para hacer azúcar, era para purificar el mundo. El señor de ingenio la observó desde lejos, confundido. Esperaba haberla quebrado, pero solo veía a la misma esclava trabajando. No podía ver el cambio en su alma. No podía entender que la mujer que veía ya no era la misma que existía minutos antes. Había creado un monstruo, y en su arrogancia no podía reconocer su propia creación. La mente de Damiana, antes ocupada con la supervivencia y la protección de su hermano, ahora tenía un único y claro propósito: la venganza. No una venganza rápida, como un cuchillo en la oscuridad. El castigo debía ser simbólico, debía ser poético. El señor no solo iba a morir, iba a ser deshecho, sería consumido por su propia codicia. Sus pensamientos se dirigieron a los hábitos del amo. Su avaricia lo volvía paranoico. Todas las noches venía personalmente a la casa de las calderas para inspeccionar la melaza, para asegurarse de que el punto estaba correcto, de que no se estaba robando nada. Subía a las plataformas de madera que colgaban peligrosamente sobre las pailas hirvientes, mirando desde arriba su riqueza líquida. La imagen se formó en su mente, clara y nítida como una visión. El amo en su arrogancia, parado sobre la paila más grande de todas, la que contenía cientos de litros de caldo dorado y burbujeante.
La plataforma de madera, siempre húmeda y sujeta al desgaste del calor y del vapor. Una caída, un accidente. El plan era tan brutal y directo como el crimen que lo inspiró. Ella conocía esa estructura mejor que el propio amo. Sabía qué vigas crujían, qué tornillos estaban oxidados, qué soporte. Si se retiraba, comprometería toda la estructura. No necesitaría un veneno sutil o una conspiración compleja. Su arma sería un martillo, una barra de hierro y su conocimiento íntimo de su propia prisión. Durante el resto de ese día, mientras trabajaba en el calor infernal, comenzó a ejecutar la primera parte de su plan. Usando el humo y las sombras como cobertura, comenzó a aflojar los soportes de la plataforma principal. Un tornillo por aquí, una cuña de madera retirada por allá. Un trabajo lento, metódico, invisible para ojos inexpertos. Estaba transformando el ingenio en su telaraña, y el amo era la mosca que inevitablemente vendría. Al final del día, su trabajo estaba casi completo. La plataforma todavía parecía segura, pero estaba sujeta por un hilo, esperando solo el peso del amo y un último y decisivo golpe para ceder. Damiana no sentía nada, ni miedo, ni excitación, ni tristeza. Era un instrumento de una justicia mayor, su cuerpo movido por una voluntad que ya no era la suya. La sangre de su hermano, molida junto con la caña, había ungido el ingenio, transformándolo en un altar de sacrificio, y el sacrificio sería el propio sumo sacerdote de ese templo de dolor. La noche estaba llegando, y con ella, la hora del cobro. El plan estaba en marcha, y el destino del señor de ingenio ya estaba hirviendo, esperándolo, en el fondo de la paila de cobre. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. La noche descendió sobre el ingenio, pero no trajo alivio del calor. La casa de las calderas era una bestia que nunca dormía, su aliento de fuego y vapor pintando el cielo nocturno de un rojo enfermizo. En medio de este infierno, Damiana esperaba. Ya no era una esclava cumpliendo su turno, era una sacerdotisa en vigilia, esperando el momento del sacrificio. El aire denso vibraba con el sonido del trapiche y el burbujeo de la melaza, una sinfonía industrial que pronto sería el telón de fondo para el acto final de su tragedia personal. Cada sombra que danzaba en las paredes parecía un espíritu ancestral que había venido a atestiguar el cobro de la deuda. Como estaba previsto, el señor de ingenio llegó. Sus pasos eran pesados e inciertos, su voz alta y arrastrada por la cachaza. Llevaba una linterna que se balanceaba en su mano, proyectando sombras grotescas que lo hacían parecer un monstruo deforme deambulando por su guarida. Entró en la casa de las calderas, con el pecho hinchado de una arrogancia ebria, completamente ciego al hecho de que estaba entrando en su propia tumba, una tumba que él mismo había construido y que su jueza había preparado. Vio a Damiana de espaldas, alimentando el fuego con una calma mecánica. La visión de su diligencia, incluso después de la tragedia que él había infligido, lo divirtió. Todavía de luto por el bagazo inútil, se burló, su voz resonando en el espacio cavernoso. Trabaja más, mujer. Hay mucha más caña que moler. Quizás el trabajo te haga olvidar. Fueron sus últimas palabras de tiranía, un último clavo en su propio ataúd, pronunciadas a una mujer que ya no lo oía como un amo, sino como un fantasma. Sin esperar una respuesta que sabía que no vendría, se dio la vuelta y comenzó a subir la escalera de madera que conducía a la plataforma de inspección. La estructura crujió bajo su considerable peso, un sonido que hizo que el corazón de Damiana latiera una sola vez con más fuerza. El amo, en su embriaguez, no notó nada extraño. Estaba acostumbrado a los gemidos y protestas de su ingenio, tanto los de madera como los de carne. Mientras él subía, Damiana se movió con una velocidad y un silencio que desmentían su tamaño. Tomó una pesada barra de hierro, usada para atizar las brasas más profundas de la caldera. La herramienta, que normalmente requería un esfuerzo inmenso, parecía ligera en sus manos. Ya no era un instrumento de trabajo, sino su espada, su martillo de justicia. Se posicionó en la base de la viga principal que sostenía la plataforma, el punto exacto que había preparado. El señor llegó al centro de la pasarela,
directamente sobre la paila gigante. La visión de la melaza burbujeante, un océano de oro líquido bajo la luz de su linterna, lo llenó de satisfacción. Se inclinó con la codicia en sus ojos para inspeccionar la textura de su riqueza, el producto final de tanto sufrimiento. En ese momento, era la personificación de la avaricia, completamente vulnerable, suspendido sobre el abismo de su propia creación. Fue el momento de Damiana. Levantando la barra de hierro, reunió la fuerza de su dolor, el recuerdo de su hermano, la furia de su pueblo. Con un único golpe preciso y devastador, golpeó la junta debilitada de la viga de soporte. El sonido de la madera partiéndose fue como un disparo de cañón, agudo y final. La plataforma cedió instantáneamente. El mundo del señor de ingenio desapareció bajo sus pies. Su expresión de codicia se transformó en una máscara de puro terror. Soltó la linterna, que cayó y se apagó en la oscuridad, y un agudo grito de incredulidad rasgó el aire mientras se precipitaba con los brazos abiertos hacia su hirviente destino. El impacto no fue una zambullida, fue una absorción. La melaza incandescente lo recibió como arenas movedizas, salpicando a los lados en olas doradas y letales. El líquido espeso y pegajoso se adhirió a su piel, cocinándolo al instante. Su grito de terror se transformó en un aullido inhumano, el sonido de un alma siendo quemada viva, que burbujeaba en la superficie junto con el vapor del azúcar. La justicia poética era absoluta y terriblemente literal. El hombre que veía los cuerpos humanos como combustible para su riqueza estaba siendo deshecho, derretido, cocido vivo en su producto final. Él que transformó la dulzura de la caña en amargura para tantos, ahora moría ahogado en su propio oro dulce e hirviente. El ingenio lo estaba devorando, transformando al opresor en materia prima, disolviendo su tiranía en el caldo de su propia codicia. Damiana permaneció en su puesto, con la barra de hierro aún en sus manos, y observó. Miró hasta que los gritos se convirtieron en gemidos, y los gemidos en silencio. Observó hasta que los movimientos frenéticos cesaron, y solo las burbujas de aire subían a la superficie, como suspiros finales. Cuando todo terminó, no sintió alegría ni alivio, solo un vasto y profundo vacío. La deuda estaba pagada. La historia había regresado a su inicio. El olor a azúcar y carne, el cuerpo deshaciéndose en la paila, y la figura solitaria de Damiana, de pie, iluminada por el fuego. Pero el misterio se había ido, reemplazado por la comprensión visceral de una venganza forjada en el fuego del sufrimiento. El silencio que se instaló en la casa de las calderas no era de paz, sino el silencio pesado y definitivo de una justicia infernal que finalmente había sido servida. Cuando el último burbujeo en la superficie de la melaza cesó, un profundo silencio se instaló en la casa de las calderas, roto solo por el crepitar constante del fuego. Damiana soltó la barra de hierro, que cayó al suelo con un golpe metálico. No corrió. No había a dónde huir, pues su guerra no era por la libertad geográfica, sino por la justicia existencial. Con la lentitud de un ritual, caminó hasta la base de la caldera que había alimentado durante tantos años. Se sentó en el suelo sucio de hollín, con el calor calentando su espalda, y allí se quedó, una estatua de ébano y furia, esperando el amanecer. La primera luz del día se filtró por las rendijas del ingenio, revelando la escena. El nuevo grupo de esclavos llegó para el turno y se detuvo en la entrada, paralizado. Vieron la plataforma de inspección destruida, colgando sobre la paila como un hueso roto. Sintieron el olor extraño y dulzón que flotaba en el aire, y vieron a Damiana, sentada e inmóvil, sus ojos reflejando las llamas, pareciendo una guardiana de una puerta infernal. El miedo y la confusión se extendieron como un incendio, y pronto llamaron a los capataces. Llegaron corriendo, con látigos y armas en mano, esperando una rebelión o un accidente catastrófico. Encontraron algo mucho más desconcertante: la calma de Damiana. Gritaron preguntas, amenazas, pero ella no se movió. Solo cuando el capataz mayor se acercó, ella levantó la cabeza lentamente y lo miró. Sus ojos estaban vacíos de miedo. Con una voz baja y ronca, habló. Su confesión no fue una disculpa, sino un informe. Contó lo que había hecho sin adornos, sin justificaciones,
sin emoción. Explicó que el señor estaba en el fondo de la paila, que ella había roto la plataforma y que lo había hecho por su hermano, Zumbi. Su calma era más impactante que cualquier acto de violencia. No estaba confesando un crimen, estaba reclamando la autoría de una obra de justicia, una obra que consideraba completa y correcta. Las autoridades fueron convocadas, y la reacción fue una mezcla de horror y furia. Un esclavo que mata a su señor era la encarnación del mayor miedo de la sociedad colonial, pero una esclava que mata, confiesa con orgullo y no muestra el menor remordimiento, era una amenaza al orden fundamental de su universo. La tranquilidad de Damiana era un veneno para la narrativa de que los esclavos eran seres inferiores y dóciles. Necesitaba ser convertida en un ejemplo, su memoria borrada con la máxima brutalidad. Su juicio fue un espectáculo rápido y su sentencia la más salvaje posible. Fue condenada a ser ahorcada en la plaza pública y después descuartizada. Sus restos mortales serían salados y exhibidos en las 4 esquinas de la propiedad, una advertencia horripilante y explícita para cualquiera que se atreviera siquiera a pensar en la rebelión. El objetivo era aterrorizar, aplastar la esperanza y convertir su acto en un cuento de horror y condenación. Pero el poder tiene una comprensión limitada del alma humana. Mientras la noticia de su acto y de su ejecución se extendía por los cañaverales, el mensaje que recibieron los esclavizados no fue el del miedo, sino el de la admiración reverente. No veían a una criminal, sino a una vengadora. La historia de cómo usó el propio ingenio, la propia melaza para ejecutar al amo, se convirtió en una leyenda susurrada, una epopeya de retribución poética y terrible. Le dieron un nombre que resonaba con su esencia y su acto final: Damiana del Fuego. Dejó de ser una mujer de carne y hueso para convertirse en un espíritu, una entidad de la venganza que habitaba el calor de las calderas y la peligrosa dulzura de la melaza. Ya no se asustaba a los niños con historias de monstruos en el bosque, sino que los señores de ingenio comenzaron a mirar con más cautela las sombras de sus propias casas de molienda. El día de su ejecución, una multitud fue forzada a mirar. Damiana caminó hacia la horca con la cabeza en alto, su mirada recorriendo la multitud de rostros blancos y negros. No dijo una palabra. Su silencio fue su último acto de desafío, más poderoso que cualquier maldición. Destruyeron su cuerpo, esparciendo sus pedazos como semillas, con la esperanza de plantar el miedo. En cambio, sin saberlo, plantaron una leyenda. El efecto de su sacrificio fue el opuesto al pretendido. Su acto inspiró una ola de resistencia silenciosa. Pequeños actos de sabotaje se hicieron más frecuentes en los ingenios de la región. Una pieza del trapiche que se rompía misteriosamente, un incendio inexplicable en el depósito de bagazo, una zafra que se agriaba sin motivo. Era el fuego de Damiana, extendiéndose de forma invisible. El ingenio donde vivió y murió quedó marcado para siempre. Pasó a ser conocido como el ingenio del caldo maldito. Ningún señor logró prosperar allí después. Los relatos de apariciones se volvieron comunes. El sonido de los gritos del antiguo amo burbujeando en las pailas, o la visión de una mujer alta y fuerte, con ojos de fuego, parada junto a las calderas durante la noche. Descuartizaron su cuerpo para borrar su memoria, pero el fuego de Damiana nunca se extinguió. Su historia fue pasada de generación en generación, un cuento secreto que alimentaba la llama de la rebelión en el corazón de los oprimidos. Se convirtió en una mártir, un símbolo de la furia justa que se esconde bajo la superficie de la sumisión. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Para cada esclavo que sentía el calor de la caldera en su rostro, el nombre de Damiana se convirtió en una oración silenciosa de venganza, la promesa aterradora y esperanzadora de que los opresores pueden, un día, ahogarse en su propio oro dulce e hirviente. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.